Bueno, voy a volver a explicar porque en la anterior clase no se pudo grabar. O sea, grabó hasta 7 minutos, creo. Así que voy a tener que volver a resolverlo. En este caso, en este problema, ya no estamos hablando de un sistema isotérmico. Ya en este caso, el recipiente 2 va a tener una temperatura diferente al recipiente 1. El recipiente 2 tenía una temperatura de 30 grados centígrados, pero ahora, para el recipiente 2, va a tener una temperatura de 20 grados centígrados. Ok, esa temperatura está trabajando el recipiente 2. El cálculo del recipiente 1 va a ser el mismo. El recipiente 1 no va a cambiar el cálculo que tuvo, que ustedes ya saben resolver. En este caso, este cálculo que hicimos, dato, el volumen, la presión manométrica, la temperatura de 30 grados centígrados, la presión de un bar, y acá hallamos el número de moles de la mezcla, luego hallamos lo que es la masa de la mezcla, luego hallamos la masa de cada componente. Ese procedimiento no va a cambiar porque ese procedimiento que hicimos fue una temperatura de 30 grados centígrados. El procedimiento va a cambiar porque ya ahorita la temperatura 2 ya no está a una temperatura de 30 grados centígrados, sino que está a una temperatura de 20 grados centígrados. Es por eso que va a ser diferente el cálculo, o sea, los valores. Entonces, vamos a hacer el recipiente 2. A partir del recipiente 2. Entonces venimos acá, colocamos el recipiente número 2. A partir del recipiente número 2 sería el cálculo de todo. ¿Ok? Ahora procedemos a hacer un cuadrito. ¿Ok? Venimos acá, un cuadrito aquí. Está bien. No sé, muy grande. Uno. Acá están los componentes. En este caso el recipiente solamente tiene dos componentes, que es oxígeno y CO. Nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Perfecto. Ya está. Ya. Necesario. Entonces vamos a venir acá y vamos a hacer el cálculo correspondiente. Una línea horizontal. Ya. Entonces venimos acá. Acá tenemos lo que son los componentes. En este caso son dos, O2 y CO. Eso es lo que se tiene en el recipiente 2. Tenemos lo que es la fracción en masa, que nos da de 0,5. Esta es la fracción en masa. También nos está dando lo que es la masa molecular de cada componente, que acá es 32 y acá es 28. Estos dos datos los sacamos del enunciado. Fíjense, 50% o 0,5 y 32 y 28. Perfecto. Luego de acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular lo que es la fracción molar, sabiendo que la fracción molar es igual a la fracción en masa sobre la masa molecular por la masa molecular de la masa aparente, la masa molecular aparente. Entonces vamos a colocar acá esto acá. La fracción en masa por la masa molecular por la masa aparente. Esto de aquí vamos a colocar acá. Ahí. Vamos a hacer ese cálculo.
Es decir, aquí vamos a colocar lo siguiente. Por decir, para oxígeno, venimos acá. Acá vamos a hacer uno pequeño. Esta es la columna, esta es columna uno, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6. Para la columna 4. Para la columna 4 cerramos inciso y colocamos. ¿Qué componente? Sería oxígeno y abajo el CO. ¿Listo? Entonces colocamos que la fracción molecular del oxígeno va a ser igual a la fracción en masa del oxígeno sobre la masa molecular del oxígeno por la masa aparente. La fracción molecular del CO, la fracción en masa del CO sobre la masa del CO sobre la masa aparente. Perfecto. Venimos aquí y reemplazamos. La fracción en masa del oxígeno sería 0.50. 0.50 dividido entre 32, que es la masa molecular, por la masa molecular aparente. De acá 0.50 dividido entre 28 perdón, por la masa aparente. Eso igual no está bien, fíjense. Ya. 0.5 dividido entre 32. Esto le va a dar, lo colocan acá. Si quieren lo colocan acá. 0.01562.5. Y acá 0.01785. ¿En qué unidades? Acá va a quedar por masa molar aparente. Esto acá lo copian acá. Sería 0.01562.9. Pero voy a mover un poquito más por allá. Mm, Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Porque no va a entrar esto. Venimos acá. Un momento. Listo. Esto acá lo vamos a reemplazar. Venimos aquí. 0.0625 por fracción. La masa molar aparente, y acá lo mismo. 0.01785 por la masa molar aparente. ¿Ok? Ahora esto de acá, siempre cuando ustedes tengan lo que es la fracción molar, hay una fórmula que me dice que la fracción molar, la sumatoria de la fracción molar es igual a 1. Quiere decir que la sumatoria de ¿qué? De la fracción molar del oxígeno más la fracción molar del CO va a ser igual a 1. Y reemplazamos. ¿Cuánto vale la fracción molar del oxígeno? Es esto acá, ¿no? Entonces esto venimos acá, lo reemplazamos, más
más esto de acá igual a 1. Esto va a ser igual a 1. Despejándolo, la masa molar aparente nos va a dar, que la masa molar aparente del recipiente 1 va a ser igual a 29.86. 29.8668. Unidades, obviamente, gramos mol. Ok, hasta ahí todo bien. Luego, pueden ir calculando lo que es acá la fracción molar. Y acá lo que nos interesa es la masa, esto de acá. Lo que nos interesa a nosotros es la que está, los valores de la sexta columna, que es la masa en gramos de cada componente. La masa de cada componente. Esto de acá, si ustedes fijan, acá solamente reemplazan este valor que hemos calculado, ¿no ves? La masa molar aparente, ese valor que hemos calculado, lo reemplazan, fíjense, lo reemplazan a este de acá y al otro igual, reemplazan, de ahí multiplicando 0.015625 por la masa molar aparente, ahí tienen lo que es la fracción molar, nada más. Entonces, reemplazando esos valores, se tiene que la fracción molar es de 0.466 y el otro es 0.533. Y ahora esto de acá, para hacer este cálculo acá necesitamos los valores que tenemos en el enunciado. En este caso, para el recipiente 2, venimos acá y decimos datos del recipiente 2. ¿Qué datos tenemos que tener del recipiente 2? A simple vista, si leemos el enunciado que nos dice, acá tenemos el recipiente 2. Nos dice, lo vamos a rayar, cuenta con una masa M, acá nos está dando la masa M del émbolo, que sostiene la mezcla a través de un pistón que puede desplazarse entre una altura de 30 grados centígrados, nos está dando la altura, hasta una altura máxima de 70. Ok. El área del recipiente es de 10 centímetros cuadrados o en metros sería esto de acá. Ok, nos está dando la masa, la altura, el área. Y acá abajo nos dice, el sistema se encuentra en una presión barométrica, nos está dando la presión barométrica. Y obviamente la temperatura, esta es la que ocupamos, la de 20 grados centígrados. Y acá también nos está dando lo que es la constante de los gases. Ok, entonces venimos con esos datos, venimos al recipiente 2 y lo colocamos. Entonces, el recipiente número 2 y venimos acá, lo reemplazamos. Primeramente vimos que era un área, ¿no? Entonces, el área del émbolo va a ser igual a 10 centímetros cuadrados, que estaba en el enunciado, o 0.00, un rato, 0.001 metro cuadrado. A ver, por si acaso. Oh, perdón, estaba mal. Era 10 centímetros cuadrados, ¿no? 10 centímetros cuadrados, perfecto. Sí, era 10. Entonces venimos acá y decimos 10 centímetros cuadrados. Si lo convertimos en metros sería, a ver, 10. Un metro tiene 100 centímetros. 0.001. Perfecto, está bien.
En metros, esto sería igual a 0,001 metros cuadrados. Perfecto, ahí todo bien. Luego tenemos la altura. La altura que vamos a elegir va a ser la altura con la que está en el problema. Si se fijan, tenemos tres alturas. Tenemos en este caso la altura máxima, que sería esto de acá, donde va a estar el émbolo, y la altura mínima. Para el cálculo, ahorita el recipiente 2 está en un estado estático en este punto. Quiere decir a una altura de 50 centímetros. Esta altura vamos a ocupar, la de 50 centímetros. Entonces venimos acá y colocamos. La altura va a ser de 50 centímetros. 50 centímetros o en metros 0,5 metros. Perfecto. Luego tenemos la masa del émbolo. La masa del émbolo va a ser de 300 kilogramos. Luego tenemos la gravedad, que es 981 metros segundo cuadrado. Y nos están dando también la presión barométrica, que es de 1 bar. Perfecto. Fíjense, con estos dos valores de acá, del área y la altura, podemos hallar el volumen. El volumen del recipiente 2 va a ser igual a área por altura. ¿Listo? Venimos acá, reemplazamos. El área es 0,001 por la altura, que sería 0,5. Y de esa manera tengo lo que es el volumen. En este caso nos dio 0,0005 metros cúbicos. Perfecto. Luego, con estos dos valores de acá, de la masa, con estos dos valores, hallo la presión en el émbolo. Y esto va a ser igual a fuerza sobre área. Reemplazando esto de acá. La fuerza aquí es igual. La fuerza es igual a la masa del émbolo por la gravedad. Y el área se mantiene. Esto va a ser igual a la masa del émbolo, en este caso es de 300 kilogramos, por la gravedad que es 9,8, el área que es 0,001, y ahí vamos a tener la presión del émbolo. En este caso nos dio 29,43 por 10 a la 5 pascales. Ok. Luego vamos a hacer el cálculo de las presiones. La presión en el punto 2 va a ser igual a la presión barométrica más la presión del émbolo. Más la presión del émbolo. Entonces venimos, reemplazamos la presión barométrica, que es 1 más 29 puntos, pero esto está en bar y esto está en pascales. Tengo que llevar la barra. En bar directamente sería 29,43 bar. Listo. 29,43. Entonces acá sería, en unidades de bar sería 30,43 bar. Si lo quieren pascales sería 30,43 por 10 a la 5 pascales. Nada más. Solo es por 10 a la 5. También la temperatura 2 ya no es igual, ya no es como un proceso isotérmico. La temperatura 2 en el enunciado nos dijo que era de 20 grados centígrados. Pero yo lo quiero en Kelvin. Entonces va a ser 293,15 grados Kelvin. Listo. Ah, también nos estamos olvidando de la constante de los gases ideales. Esto va a ser igual a 8,3143. 8,3144. Joule, mol, grados Kelvin. Ok. Ahora, lo que queda hacer acá, primeramente, es calcular lo que son los números de moles. Ya. Lo que vamos a proceder a hacer son el cálculo del número de moles, que es lo que necesitamos. Venimos acá,
moles de la mezcla. De la mezcla. Número de moles de la mezcla. O sea, el N sub 1. O pongámosle, como es de la mezcla, número de moles de la mezcla del recipiente 1. Listo. Eso sería. Para ello vamos a ocupar esta fórmula. Presión 2, volumen 2. Estamos hablando de recipiente 2, no estamos hablando de recipiente 1. Entonces acá va a ser igual. Número de moles de la mezcla 2. Ahora acá despejamos lo que es el número de moles, que es nuestra incógnita. Y decimos, el, el número de moles de la mezcla en el recipiente 2 va a ser igual a, trazamos una línea horizontal, despejándolo, presión 2, volumen 2 sobre la constante R por la temperatura 2. Y esto de acá nos va a dar igual, ya. Reemplazando la presión 2 sería 30 puntos, obviamente pascal, 30.43 por 10 a la 5 por el volumen 2 que lo hemos calculado 0.0005 metros cúbicos, la constante R que sería 8.3144 por la temperatura 2 que está en Kelvin, 293.15 en Kelvin. Y acá vamos a tener lo que es el número mol. El número mol de la mezcla en el recipiente 2 va a ser igual a 0.6242 unidades de mol. Y eso es lo que calculamos y lo que nos va a servir de dato al final. Listo. Lo siguiente que vamos a calcular va a ser la masa de la mezcla. Para la masa de la mezcla, esto lo colocamos un poco más por arriba. Esto lo colocamos de esta manera. Ya. Luego aquí vamos a calcular lo que es la masa de la mezcla. La masa de la mezcla. Quiere decir el MM de recipiente 2. La masa de la mezcla de recipiente 2. Obviamente vamos a ocupar una formulita que yo pienso que ya lo deben de saber. En este caso, la fórmula que es el número de mol de la mezcla va a ser igual a la masa de la mezcla del recipiente 2 dividido entre la masa molar aparente. Esa formulita. Pero lo que nosotros queremos encontrar es esto de acá. Lo que nosotros queremos encontrar es esto de acá. Así que lo vamos a despejar. La masa de la mezcla recipiente 2 va a ser igual al número de moles de la mezcla 2 por la masa molar aparente. Reemplazando los valores vamos a tener que número de moles 0.6242 por la masa aparente, que en este caso ¿cuánto es? Nos dio 29.8668. 29.868618. Un momento. Bueno, continuando, reemplazamos los valores para ya la masa de la mezcla y nos va a dar lo siguiente. Esto va a ser igual 18.18. O venimos acá, como en el otro lado que hicimos,
Agarramos esto de acá y directamente venimos acá. Acá nos dio que la masa de la mezcla del recipiente 2 va a ser igual 18, 28 gramos. Perfecto. Eso sería. Un momento. Ahí está. Ya. Ahora vamos a hallar lo que es la masa en cada componente. Para ello vamos a hacer lo siguiente. La masa en cada componente. La masa en cada componente. La masa de cada componente. Lo mismo. Cada componente. Es decir, la M sub I. Nada más. La M sub I. Para ello vamos a ocupar esta fórmula que dice que la masa de cada componente va a ser igual a la fracción en masa por la masa de la mezcla. Nada más. Entonces venimos acá reemplazando, que en este caso la masa del oxígeno del recipiente 2 va a ser igual a la fracción en masa del oxígeno por la masa de la mezcla del recipiente 2. ¿Qué más tenemos? La masa del CO por la fracción en masa del CO por la masa de la mezcla del recipiente 2. Fíjense que en el recipiente 2 solamente tenemos dos componentes, oxígeno y CO. La fracción en masa es 0,50 para ambos, fíjense, acá. 0,50. La fracción en masa para ambos es 0,50. Y eso lo colocamos acá. Venimos acá, 0,50, 0,50 por la masa de la mezcla, que sería 18,6428. 18,6428. Perfecto. 0,50, 18,6428. Entonces acá me va a dar 9,3214 gramos. Va a ser lo mismo porque tiene la misma fracción en masa. ¿Ok? Y estos valores de acá lo copiamos. Y eso es lo que nos interesa. La masa en cada componente. Ese valor es lo que nos interesa. Venimos acá. Lo vamos a colocar con color azul. 9,3214. 9,3214. Listo. Una vez ya calculado los valores de recipiente 2, que son todos los valores, yo aquí lo calculé de manera un poco más corta, ¿no? Mientras que acá lo hice de esta manera. Mismo cálculo, es lo mismo. El mismo de recipiente 1, el mismo recipiente 2, solamente que acá ya es como la temperatura 2. ¿Ok? Y ahora acá sería lo que es cuando ya se mezclan ambos recipientes. Eso sería cuando se abre la válvula. Entonces decimos acá, se, se abre la válvula. ¿Qué pasa cuando se abre la válvula? En este caso lo que tenemos que hacer acá nosotros es encontrar la temperatura de la mezcla, porque ya no es un sistema isotérmico, que las temperaturas son iguales. Ahora acá tenemos que encontrar la temperatura de la mezcla. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocupar esta fórmula acá, que me dice que
entalpía absoluta del aire seco va a ser igual a la masa del aire seco por la entalpía específica del aire seco. Esto va a ser igual a la fracción en masa por la capacidad calorífica a presión constante por la temperatura. Ok. Entonces, pero lo que vamos a utilizar va a ser esta parte de acá. Como tenemos dos recipientes, recipiente 1 y recipiente 2, ambos recipientes se van a, por decir, en este caso, el recipiente 1. Entonces acá vamos a especificar temperatura de la mezcla, temperatura de la mezcla, temperatura de la mezcla, eso es lo que vamos a calcular. Temperatura de la mezcla, que sería T sub M, eso es lo que vamos a calcular por entalpía, por entalpía, por entalpía. Perfecto. Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Venimos acá y decimos la entalpía absoluta en el recipiente 1 más la entalpía del recipiente 2 va a ser igual a la entalpía de la mezcla. Perfecto. Ahora aquí, fíjense acá, como tenemos dos recipientes, el recipiente 1, el recipiente, el recipiente 1, y aquí tenemos el recipiente 2. Pero el recipiente 1, ¿cuántos componentes tiene? ¿Cuántos elementos dentro de la mezcla tiene? Tiene tres, que es el oxígeno, el CO y el nitrógeno. Mientras que el recipiente 2 solamente tiene dos, que sería el oxígeno y el CO, nada más. Esos dos tiene, solo esos dos. Y ahora, lo que procede acá a hacer es lo siguiente. Venimos acá, duplicamos, esto va a ser para esto. Ya. Venimos acá, decimos entonces. Aquí va a ser igual entonces para el oxígeno va a ser igual a qué? A la masa del oxígeno por el Cp, la capacidad calorífica del oxígeno, por la temperatura 1. Estamos en el recipiente 1. La masa del CO por la capacidad calorífica a presión constante del CO por la temperatura 1. La masa del nitrógeno por la capacidad a presión constante del nitrógeno por la temperatura 1. La masa del oxígeno por la capacidad calorífica a presión constante del oxígeno por la temperatura 2, porque estamos hablando del recipiente 2. La masa del CO por la capacidad calorífica a presión constante del CO por la temperatura 2. Este directamente ya lo estamos reemplazando en lo que es la entalpía. Este es decir, la entalpía. Esto acá es como si yo estuviera diciendo que este va a ser igual a la entalpía del oxígeno O2. Esto como si estuviera diciendo que esta es la entalpía
del oxígeno O2, esta es la entalpía del CO en el recipiente 1, la entalpía del nitrógeno, recipiente 1, la entalpía en el recipiente 1. Se dan idea, ¿no? Si se dan cuenta, esto de acá, en el recipiente 1, van a ver que esto de acá están con respecto a la temperatura 1. Esto de acá lo podemos factorizar. Y acá lo mismo, la temperatura 2. Entonces venimos acá. La entalpía 1, la entalpía absoluta 1, que sería que se hace referencia al recipiente 1, va a ser lo siguiente. Venimos acá, para el recipiente 1, ¿qué tenemos? Tenemos estos tres componentes. Entonces tenemos la masa del oxígeno por la capacidad calorífica de presión constante del recipiente 1, más la masa del CO en el recipiente 1 por la capacidad calorífica de presión constante del CO, más la masa del nitrógeno 2 del recipiente 1 por la capacidad calorífica de presión constante del nitrógeno. Esto de acá lo vamos a multiplicar por la temperatura 1, más paréntesis, y seguimos. Para el recipiente 2 sería la masa del oxígeno O2, el recipiente 2, por la capacidad calorífica de presión constante del oxígeno O2, más la masa del CO del recipiente 2 por la capacidad calorífica de presión constante del recipiente 2, cierro paréntesis, por la temperatura 2. Y esto va a ser igual. Ahora, la entalpía absoluta de la mezcla no es nada más que la masa de la mezcla por la capacidad calorífica de la mezcla por la temperatura de la mezcla. Y esto es lo que nosotros queremos. Esto es lo que nosotros queremos. Entonces lo vamos a despejar. La temperatura de la mezcla va a ser igual. Todo esto acá que hemos hecho un rato. Lo procedo acá a reemplazar. Trazo una línea horizontal. Y acá sería dividido entre la masa de la mezcla por la capacidad calorífica de presión constante de la mezcla. Estos cálculos los vamos a dividir, a hacerlo parte por parte. Este primer cálculo que está dentro del paréntesis, lo vamos a sacar. Lo vamos a separar los cálculos. Esto lo vamos a calcular primero. Luego vamos a calcular esto de acá. Y luego esto de acá. Ya. Estos datos de acá, si te fijan, la masa, esto hace referencia al recipiente 1. Esto de acá es con respecto al recipiente 1. Esto de acá es con respecto al recipiente 2. Nada más. Eso tienen que saber. Y la capacidad calorífica a presión constante, eso ahí, el Cp del oxígeno, del CO y del nitrógeno, lo van a encontrar en el enunciado. Eso el ingeniero le va a dar. Si nos fijamos en el enunciado, acá tenemos. Fíjense. Acá está. El Cp para el oxígeno. Fíjense que se repite. Estos son los valores que vamos a utilizar. Lo voy a anotar. Eso sería con respecto a los valores del Cp, con respecto a los valores de la masa. En este caso, para el recipiente 1, los valores de la masa son estos acá. Estos valores. La masa del oxígeno, 8.0874. La del otro, de la del nitrógeno, la de CO, estos son los valores.
esas tres masas, y acá también. Estos son los otros valores, la masa y la masa. Para el recipiente 2, estos son los valores de la masa, y para el recipiente 1, aquí están los valores de la masa. Nada más. ¿Listo? Entonces venimos acá, lo vamos a reemplazar. Para que el cálculo no sea muy largo, lo estamos haciendo en esta parte de acá. Esto lo vamos a hacer acá. Trazamos. Igual. La masa del oxígeno en el recipiente 1, 8.0874. Por la capacidad calorífica de presión constante del oxígeno, 0.919. Ok. Más la masa del CO en el recipiente 1, 7.0748. Por el capacidad calórica presión constante del CO sería 1.04, 1.0411. Más la masa del nitrógeno en el recipiente 1 sería 6.0653. Por el CP, que sería 1.0404. 1.0404. Y ahí nos va a dar un valor. Y acá también vamos a reemplazar. La masa del oxígeno en el recipiente 2, 9.3214. Por el CP, que va a ser lo mismo, 0.919, más 9.3214 por 0.919. Esto va a ser igual. Y esto va a ser igual. Haciendo los cálculos, aquí nos va a dar, esto nos va a dar igual 21.1082.